parte del doctor. Esta manera de arrancar el programa la sugirió Julie, pero tenemos un reportaje súper interesante con Edgar Díaz. Así es, nos va a explicar qué es lo que se vive en una sala de urgencias, que es súper interesante. Muchas veces no sabemos qué es una emergencia, qué no es una emergencia, y de repente vas a dar al hospital creyendo que algo es una urgencia y te hacen esperar horas, te pones furioso. Edgar nos va a explicar verdaderamente qué es una urgencia y qué no. Oye, Pepe, y fíjate que ya sé que te vamos a tener que convencer, pero muchas de las enfermedades tienen que ver con cómo nos sentimos en emoción, y para esto vamos a hablar de la biodescodificación. Ok, porque tenemos un segmento aquí de medicina alternativa que a mí no me convence, pero pues vamos a echar un ojo y vamos a criticar a ver qué está pasando. Así me pongo, Julie. ¿Nos vemos bien así? Díganos si nos vemos bien así, porque ya parecemos no sé qué cosa, pero tenemos una nota bien interesante. Julie, ¿tú sabes bailar? Pero ve, Oigan, me muevo Julie perfecto. es buenísima para hacer un striptease, pero tengo algo bien interesante que comentarles sobre bacterias que hacen striptease. ¿Qué crees lo que hacen? ¿Qué hacen? Se vuelven resistentes contra los antibióticos. Ojo, aquí abusamos de los antibióticos. Vamos a ver qué dice esta nota. ¿Te has preguntado por qué esas enfermedades que antes se te quitaban con la primera dosis de antibióticos ahora duran más? Es muy probable que los microorganismos desnudistas sean los culpables. Resulta que varias especies de bacterias están cubiertas por una pared celular de azúcares y aminoácidos que las protege y les da forma. Y como esas paredes son lo primero que los antibióticos atacan, ellas aprendieron a defenderse quitándosela, como quien se quita la ropa. Científicos de la Universidad de Newcastle, en Reino Unido, lograron identificarlas y grabarlas realizando su táctica de striptease. Muy astutas, bueno para ellas, malo para nosotros, pues todo parece indicar que esa capacidad es una nueva forma de resistencia a los medicamentos. La siguiente etapa de la investigación es determinar qué bacterias tienen esta respuesta y qué papel juega su truco dentro de los pacientes. Mientras lo averiguan, la recomendación es muy sencilla: no te automediques. Creo que es una nota importantísima, pero acuérdense que siempre que lean algo de internet, se aseguren de checar la fuente, porque no vaya a ser que nos andemos confundiendo. Pero esta nota me parece clave, está interesante lo striptease, me gusta más tu striptease, pero ¿qué onda con la resistencia? Híjole, la verdad es que en México tenemos una pésima cultura de agarrar y decir, me voy a tomar primero lo que no necesito y dos, lo que me recomendó la amiga, la tía, la prima, y justamente esto es lo que sucede, que después ya no tenemos herramientas para quitar la bacteria que realmente necesita un antibiótico. Porque existen muchísimas bacterias, no todas las bacterias son la misma, hay que ver cuál es, pero aparte les quiero dar un dato duro bien importante. Más del 80% de las infecciones respiratorias que nos da como tos, gripa, etcétera, son causadas por virus. Más del 80% de las diarreas agudas son causadas por virus. Entonces los antibióticos no sirven para nada más que para darte en resistencia y para darte en la torre. Por favor, estén muy conscientes con su médico para que les puedan extender una receta, porque gracias a Dios en México ya se empezó a dar antibiótico solo con receta. Esto es bien importante, de veras, no abusemos de los antibióticos. Es una cosa bien importante, Julie. Yo creo que el fin del mundo cuando llegue no va a ser que nos caigan rayos y truenos o algo así espantoso como muy apocalíptico, sino yo creo que va a ser una superbacteria, porque así se llaman las bacterias que se vuelven resistentes a todos y no tenemos cómo matarlas, que se va a salir de control y nos va a acabar. Pero sí, nos van a acabar, porque no va a haber ningún antibiótico que pueda acabar con ellas. Y eso va a ser una urgencia, y para eso no vamos a saber qué hacer, pero una urgencia ahorita, ¿qué hacemos? Híjole, pues vamos a sala de emergencias con Edgar, a ver qué nos dice. Vamos a verlo. ¿Qué tal? Mi nombre es Edgar Díaz, soy especialista en medicina de urgencias y esto es Sala de Urgencias. Hoy quiero explicarte qué es lo que sucede cuando llegas a un hospital y solicitas ser atendido por el servicio de urgencias. Si una persona sufrió un accidente o tiene una enfermedad que pone en riesgo su vida, va a pasar de inmediato a recibir atención. Si una persona acude por una condición que no pone en riesgo su vida, probablemente te pidan que esperes un momento. Por favor, ten paciencia. Y por último, quiero comentarte algo. La mayor parte de las personas que acuden a la sala de urgencias, en realidad no tienen urgencia real. Si ese es tu caso, acude con tu médico de confianza. La medicina preventiva siempre será la mejor alternativa. Y recuerda, en urgencias, tú puedes hacer la diferencia.
La primera vez que estudié medicina me di cuenta que era una mujer muy curiosita. ¿Y qué creen? Por eso hicimos esta sección de ¿qué es? En esta sección nos explican justamente qué es lo que tiene que ver con todo lo relacionado a tu salud. ¿Cómo están, amigos de Visita de Doctor? Soy el doctor César Sánchez Galeana, oftalmólogo. Esta es nuestra sección ¿qué es? En esta ocasión tenemos lo que se llama unidad oftalmológica. Y en esta unidad podemos revisar la visión de nuestros pacientes. Utilizamos una cartilla de lectura y con esta cartilla, que es la que han visto que usan en las ópticas y los oftalmólogos, vamos progresivamente usando letras de tamaño mayor a menor para medir cuál es la agudeza visual o cuál es la visión que tiene un ojo sin la necesidad de lentes. Después utilizamos este instrumento que se llama foróptor. El foróptor es un instrumento que usamos tanto los oftalmólogos como los optometristas para medir la capacidad de visión de una persona. Esos instrumentos nos ayudan a detectar si la persona tiene miopía, que es la dificultad para ver de lejos y ver bien de cerca, hipermetropía, en el que se ve mal de cerca, pero bien de lejos, y el astigmatismo, que es un defecto de la visión en el que la córnea, en lugar de ser redonda, es solo alada y las imágenes se ven alargadas y distorsionadas. Entonces usamos una serie de discos que tienen la graduación tanto para miopía e hipermetropía de este lado y para astigmatismo de este lado. Usamos la cartilla que nos ayuda a medir progresivamente la capacidad de visión y adaptar la cantidad de miopía o de hipermetropía que tiene cada paciente. Y así, con estos instrumentos, podemos detectar exactamente cuál es la cantidad de graduación que tiene una persona, determinar si necesita lentes o no y prescribirle los lentes que requiera para su problema en particular. Es un instrumento muy útil que nos ayuda a mantener la salud visual de nuestros pacientes. Soy el doctor César Sánchez Galeana. Eso es Visita de Doctor. Continuamos. Ahí lo tienen. Oye, nos vamos por favor con Nina a ver qué nos tiene. Vámonos. La población mundial está envejeciendo a un ritmo acelerado. Para 2050, 1 de cada 5 personas tendrá más de 60 años. Se prevé que en 2050 el número de personas mayores de 80 años se triplique, pasando de 143 millones en 2019 a 426 millones. ¿Cómo están? Estamos listos para platicar un poquito de salud y el tema de hoy creo que es un tema clave. Me acompaña el doctor Raúl Romero Cabello. Doctor, ¿cómo está? Muy bien y muy a la orden para revisar estos temas. Este tema que creo que es un tema crucial en medicina y en cuanto a mitos. Ustedes han visto cómo siempre desmitificamos situaciones y vamos a hablar del movimiento antivacunas. Primero que nada, vámonos a hacer historia para atrás. Doctor, ¿qué son las vacunas? Bueno, las vacunas es una forma que encontró el hombre, y eso ya tiene muchas décadas, de estimular a lo que es el aparato inmunológico del cuerpo humano. Antes de las vacunas y en toda la historia y en nuestra vida misma, esta estimulación del aparato inmunológico se da cuando entramos en contacto con un microorganismo, con un agente infectante, ¿verdad? Pero se encontró la forma de, con productos de agentes infectantes, estimular el aparato inmunológico. Y la acción de poner ese material para generar una respuesta protectora contra la infección es lo que llamamos vacuna. Así o más claro, perfectamente bien. Se nos estimula con algún agente y entonces vamos a ser inmunes, nos vamos a defender contra tal o cual enfermedad. Y si no hubiera vacunas, no habría la población que hay ahorita en el mundo. ¿Cómo era en el pasado comparado con la aparición de vacunas? No, bueno, la mortalidad, digo, el que hoy esté sobrepoblado el mundo se debe fundamentalmente a la existencia de vacunas y a los medicamentos de que hoy disponemos
de tal manera que la mortalidad ha disminuido considerablemente. Perfecto. Pensemos un poco, regresémonos en la historia, a pensar en el medievo, esa época. Se moría la gente, miles y No miles hablemos y ni miles. siquiera de tanto tiempo, hablemos de hace 100 años. A principios del siglo pasado, la esperanza de vida en nuestro país, para no hablar de todo el mundo, era un poquito arriba de los 30 años. Entonces, si hoy tenemos una esperanza de vida alrededor de los 80, vaya que hay una distancia en expectativa de vida de todos los que hoy estamos en este planeta. Y esto es mucho gracias a la existencia de vacunas. Pero luego existió de repente ahí en la historia que iba perfecto, alguien hizo ruido y el doctor nos va a contar la historia de cómo aparece este movimiento antivacuna. Pues es que esto va de la mano con la... ¿Qué diríamos? Los seres humanos somos así. Y siempre hay contreras. O sea, entonces, bueno, no sabemos antes de Jenner, porque la existencia de vacunas no era sistematizada, pero lo que más en el tiempo tenemos registrado es lo que se hacía en China hace muchas centurias, que se denominó la variolización y que consistía en que al enfermo de viruela le quitaban costras de la piel de las lesiones y esas costras las machacaban hasta hacerlas polvo y luego, ahora sí que se daban las tres, inhalaban polvo de costra. Y esa es el antecedente más lejano en el las tiempo vacunas que tenemos de una vacuna. Y eso se llamó variolización. No sabemos exactamente en qué siglo empezó esta práctica, porque se llegó a conocer hasta que llegó a Europa, cuando una inglesa que andaba por Turquía vio el procedimiento y lo llevó a Inglaterra. Pero pues antes de eso no tenemos idea si ya habían pasado siglos o milenios de que lo usaban los chinos, y de los chinos, pues cuánto tiempo salió para llegar al Medio Oriente y llegar a Turquía, que fue donde se conoció, pues no lo sabemos. Ok. Y tampoco sabemos si había oposición o no a esto, no sabemos nada. Lo que sí sabemos es cuando Jenner hace lo que consideramos el nacimiento de la vacuna ya sistematizada, ahí sí hubo movimientos en contra. Ahora sí que al mismo tiempo que nace el procedimiento de Jenner, empieza a ver quién se opone. Y hay por ahí dibujos muy bonitos, pinturas de ese tiempo, en donde pintan la salida en las extremidades, en las piernas, en todos lados, de cabezas de res, ¿verdad? Porque decían como la vacuna, de hecho el nombre viene de vaca, de vacuna, porque de ahí se obtenía. La fábrica era la vaca. Entonces decían, si te pones eso que está Jenner poniendo, te van a salir cabezas de vaca en el cuerpo. Ese fue el primer movimiento antivacuna que tenemos registrado. Y acá en la época moderna, porque eso tiene unos años que ha retomado un auge. ¿Qué pasó con ahí una publicación? ¿Habrá retomado un auge? Esa es una buena pregunta como para meditar. O simplemente hoy tenemos otros medios de comunicación que hacen pues que un solo individuo que grita se va a caer del cielo, Cunda el pánico. le dé la vuelta al mundo. Entonces, no, yo creo que proporcionalmente para la cantidad de población que tenemos hoy, que somos 7.500 millones de habitantes en el planeta, realmente son muy pocos los que hacen ruido antivacunas, pero lo hacen en medios masivos de comunicación. Y fíjense qué curioso, la palabra de extender un chisme o una noticia que globalmente se llama viralización, que viene de virus y estamos hablando de vacunas. Una cosa importante, porque quiero que el doctor nos platique, es que se hizo una publicación en donde se decía
que tenía que ver las vacunas con el autismo y luego la misma revista científica, que es una muy buena revista, se retractó de esto. Pero esto dejó un precedente donde mucha gente anti-vaxxer, que así se denominan, se agarra de ahí para decir que esto puede causar autismo, por ejemplo. ¿Qué hay con esto? No, bueno, es curioso. Estamos en el siglo XXI. Utilizamos cotidianamente muchas cosas que son producto de los últimos años y particularmente el siglo XXI. El mejor ejemplo es el Internet. Que el Internet como tal pues nace al finalizar el siglo XX, ¿no? Claro. Nace en el último año del siglo XX. Pero, ¿por qué entonces usamos lo actual y nos colgamos de lo arcaico? O sea, no entiendo eso. O sea, cuando decimos usamos lo actual, usar lo actual hoy es decir, me sirvo de la comunicación extraordinaria que hay en el mundo y la facilidad con la que la puedo obtener para decir lo que hago, lo que digo, lo baso en una evidencia. O sea, lo baso en un conocimiento ya demostrado. ¿Sí? Eso es la posibilidad de la que tenemos hoy. En cambio, seguimos arrastrando chismes, porque al final es un chisme. Por ejemplo, lo del autismo, que además está desmentido pública y mundialmente, y sin embargo alguien lo sigue usando. Pues eso ya es, como dicen en un español del común, mala leche. Pues sí, pero esto es bien importante y el mensaje que nos está dando el doctor, porque nos tenemos que ir, es muy claro. No se fíen en chismes. La ciencia tiene un método científico. Sí hubo un error en esta revista, pero la revista se retractó. Y aparte, piensen en sus hijos. Yo conozco un caso que alguien que dijo que las vacunas eran el diablo, no se iba a poner nunca, se fueron a vivir a una isla, etcétera, y le dio polio a su hija. No, bueno, es muy triste lo que recién pasó hace unas semanas, ¿verdad? Pero una reportera joven, guapa, exitosa, pero se le había metido en la cabeza lo antivacunas. A veces no sé si por que esté uno convencido o más bien por figurar, ¿sí? ¿Y qué pasó? Tristemente murió de influenza hace este año. ¿Por qué no se vacunó? Ejemplos perfectamente claros que no son chismes. Yo siempre le digo a la gente que es muy antivacunas, ¿qué me recomiendan hacer si no me escriben? Si no quiero vacunar a mis hijos, que no se encariñen mucho con ellos. Así de fácil, pero tienes una responsabilidad con los niños de los demás. Entonces, si no quieres vacunar a tu hijo, no dejes que tu hijo se junte con otros niños, por favor, hasta que esos niños estén todos perfectamente vacunados. Pero perdóname, pero además es muy injusto. El niño no puede decidir por sí mismo y es muy injusto que tú lo condenes. Perfecto, doctor, se nos acabó el tiempo. ¿Dónde lo encontramos? Estamos en Idiza, Avenida Cuauhtémoc 271, en la colonia Roma. Pueden buscarlo también en internet. Aquí les va a salir la dirección y el teléfono y lo vamos a poner en una pleca. Nos vemos a la próxima, doctor. Mil gracias. A la orden. Confiesa, ¿cuántas veces haces cosas malas que parecen buenas? Mea culpa, y de todos los mexicanos aprendemos muchas cosas en relación a salud, que creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero ¿qué tal que las estamos haciendo mal? Así es, lo que sí y lo que no es la sección que viene. Vamos a verla. Hola, soy la doctora Blanca Doffi, soy cirujano plástico y reconstructivo, y esto es lo que sí y lo que no. Lo que sí debes hacer es, una vez encontrando a tu cirujano plástico certificado, encontrar y saber qué tipo de producto te va a aplicar. Dentro de los productos que tenemos, que están autorizados para el uso, como relleno o como debilitador de los músculos de la expresión facial, tenemos la toxina botulínica para debilitar los músculos de la expresión facial y quitar las arrugas. La toxina botulínica, y para relleno tenemos la hidroxiapatita, el ácido hialurónico, el ácido poliláctico. Básicamente esos son los productos que están autorizados para infiltrar como relleno o como debilitador de los músculos de la expresión facial. Lo que no debes hacer es
acudir a un cirujano que no esté certificado, acudir a un médico estético si es que pretendes una cirugía plástica. No debes permitir que te introduzcan al cuerpo sustancias que no estén permitidas, sustancias que no estén autorizadas por la COFEPRIS. Recuerden, soy la doctora Blanca Dofi, seguimos en Visita de Doctor. Y estamos en esta sección que se llama Alternativa. Y yo recuerdo perfectamente bien la primera vez que tomé una clase de medicina, decían todos los entes somos biopsicosociales. Y en esta ocasión vamos a hablar de la biodescodificación con Marisol Medellín. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo ves, Pepe? ¿Tú qué opinas de esto? Yo soy siempre que oigo la palabra alternativa, Marisol, te voy a confesar, soy súper escéptico, pero quiero que nos platiques qué es esto. Claro, ya me di cuenta que eres bien escéptico, pero eso está bien, eso sirve. La biodescodificación, ¿qué es? Es un programa, yo sufrí un momento de estrés, sufrí algo en mi vida y este momento de estrés que no es como el de todos los días, que voy a casa, la ropa, los niños, no. Es un momento fuerte, es un momento estresante. Entonces, este momento químico se queda concentrado en mi cerebro y después baja a mi cuerpo y se maneja a través de una sintomatología. Este momento de estrés se llama una codificación de la información. ¿Y para qué sirve la biodescodificación? Para descodificar esta información. Ok, es decir, tengo un evento estresante terrible, doy una secreción espantosa de catecolamina, adrenalina sobre todo, y me quedo ahí trabado. Así es. ¿Y ahora? Ok, vivimos 4 momentos en este instante, es decir, lo viví de manera dramática, no lo expresé, sin solución y en soledad. Y esto es lo que genera que en mi cerebro se quede anclado y que después, a través de acciones que yo vivo todos los días, se manifiesta en alguna parte de mi cuerpo. Yo tengo conocimiento, por ejemplo, que no me lo sé todos, pero sí sé que, por ejemplo, el riñón tiene que ver con miedo o el pulmón con tristeza. Así es. Cada órgano va ligado a una algún emoción. síntoma, Así A ver, yo alguna ahí tengo una emoción. pregunta, ¿y A eso ver. cómo lo corroboran a través del método científico? Ok, el TAC cráneo, esto viene desde 1935. El doctor Hammer es un alemán, un médico alemán, que estudió esta área. Entonces, se pone un TAC, se pone al paciente, entra a este punto, encuentran en dónde está generado este relé o este foco de Diana y después sale, va a terapia a través de un protocolo o una herramienta y nuevamente entra a este tag y ha cambiado, se vuelve como un foco de Navidad, así como lucecitas encendidas. Obviamente viene un proceso de reparación en el cuerpo y obviamente va acompañado de toda la cuestión médica. Esto solamente es alternativo. Si esto te ayuda a sentirte mejor, hazlo. Yo creo que eso es lo clave de la medicina alternativa, que si es algo que te va a ayudar a tu tratamiento que estás llevando, pensemos, tengo un cáncer horrible. Claro. No voy a dejar mi cirugía, ni mi quimio, ni mi radioterapia, Claro ni que mi no. inmunoterapia, pero me puedo agarrar de alguien que me puede Claro. ayudar en otro aspecto. Es Yo un soy momento de reflexión muy importante en donde sí, la mayoría de las veces coincide, ¿no? Por ejemplo, bien decías del cáncer y creo que el cáncer lo relacionan con resentimiento, ¿cierto? Así es. Entonces a lo mejor es un momento en que puedes aprovechar la enfermedad para liberar todas las cosas que tienes contra toda la gente que no has podido liberar y eso te va a ayudar con el tratamiento a que puedas librar la enfermedad o de sobrellevarla por lo menos pues mejor. Pero ahí te va Claro. otra vez, voy a ser bravo. Dices, el cáncer tiene que ver con resentimiento. ¿Qué le digo a una mamá que su hijo tiene un retinoblastoma de 6 meses de edad? ¿Su hijo está resentido y le dio cáncer? No, A lo mejor no encuentra la forma de expresar. claro. Pero eso a la mejor, eso no es un método científico comprobable, pero nos podemos ayudar. ¿Y qué es? ¿Una terapia cómo funciona? Ok, una terapia. Funcionamos como un acompañamiento. Yo solamente voy a acompañar, por ejemplo, a la mamá de este niño con cáncer, yo la voy a acompañar a ella para que encuentre una emoción y para que pueda ayudar al niño a procesar mejor todo esto que está viviendo, porque el niño no sabe por qué le está pasando, ¿verdad? Entonces la mamá tiene que tener una explicación hacia él y acompañarlo a través de esta ayuda que yo les genero a ellos. Así es, nosotros estamos llenos de emociones, te agradezco Claro. muchísimo que estés con nosotros y quisiera nada más dejar como una enseñanza de que todo afecta en cuanto a la emoción, a la biofísico, todo lo que nos pasa al cuerpo y Claro. entre más podamos estar acompañadas de este proceso, pues se nos va a hacer mucho más fácil. Todo mientras sea sumar y que no te haga daño, se vale. Entonces, abramos nuestra mente y echémonos la mano. Mil gracias. ¿eh? Muchas Gracias, hasta gracias. luego, gracias. Ok, pues se nos acabó el programa. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias por estar aquí en Visita de Doctor. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Gracias. Visita de Doctor, lunes a viernes, 1:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.